Esta historia está inspirada en eventos históricos reales que tuvieron lugar el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, durante el movimiento estudiantil. Sin embargo, los personajes y las situaciones que se presentan en esta narración son completamente ficticios, y han sido creados con el propósito de contar una historia basada en ese contexto histórico. Cualquier similitud con personas reales o eventos posteriores es pura coincidencia. La intención es honrar la memoria de los acontecimientos históricos y explorar las experiencias ficticias de los personajes en este contexto. En el ocaso de 1967, Jorge, un joven de último año de preparatoria, se hallaba en un punto de su vida marcado por su singularidad. No era fácil hacer amigos para él, pero había encontrado una excepción en Rosa, una estudiante de excelencia que compartía su mismo año. Ella era la única persona que lo había comprendido a profundidad en un mundo donde las conexiones se tejían con dificultad. La vida de Jorge estaba envuelta en la sombra de la pérdida. Su madre había perdido la vida en su parto, dejándolo a él y a su padre Tomás solos contra el mundo. Tomás era un alto rango en la policía de la Ciudad de México, y su figura paterna había sido la única constante en la vida de Jorge. Cuando la preparatoria llegó a su fin, en junio de 1967, Tomás comenzó a notar el espíritu combativo que ardía en su hijo. Los choques cada vez más frecuentes entre los estudiantes y las Fuerzas Armadas también atrajeron su atención. Convencido de que podría proteger a su hijo de mejor manera y alentándolo a causar un cambio desde adentro del sistema, Tomás tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la vida de Jorge. Lo enroló en las filas de la policía en lugar de permitirle seguir con sus estudios universitarios. Con el tiempo, Jorge demostró ser un agente talentoso y gracias a la influencia de su padre escaló puestos con rapidez. Mientras ascendía en la jerarquía policial, perdió el contacto con Rosa, su amada compañera de preparatoria, aunque en agosto de 1967 se enteró de que ella había ingresado al Instituto Politécnico Nacional. A medida que los enfrentamientos entre estudiantes y militares se volvían cada vez más violentos, Jorge observaba con creciente inquietud, pero su padre sostenía que juntos podrían cambiar las cosas desde el interior del sistema. El 25 de septiembre de 1968, Jorge recibió noticias emocionantes. Su sueño de proteger a los estudiantes hacía realidad. Preguntó ansiosamente el nombre del escuadrón, y la respuesta de su padre fue Los Halcones, un grupo especializado en proteger instalaciones estratégicas de la capital. El 1 de octubre de 1968, en una reunión de la comandancia policial, Tomás adelantó a Jorge que la reunión solo serviría para informar a los demás miembros sobre la participación de los halcones en la marcha del 2 de octubre. Le aconsejó que no se preocupara por asistir, y Jorge, exhausto tras un día agitado de detenciones y trámites, decidió seguir el consejo de su padre. Había llegado el 2 de octubre de 1968. Jorge notó que sus compañeros parecían inusualmente ansiosos y alterados por la mañana. A pesar de la falta de explicaciones, le dijeron que debían salir rápidamente para llevar a cabo un ejercicio de simulacro. Jorge, aunque conocía el papel que la policía a menudo desempeñaba en las ideas de la huelga, se tranquilizó al recordar las palabras de su padre y la promesa de protección a los estudiantes. Su padre le encomendó que se dirigiera a su patrulla, donde lo esperaba su compañero de turno, un hombre llamado Ulises. El día avanzó con una aparente normalidad, mientras Jorge patrullaba junto a Ulises. Sin embargo, cerca de las 5 de la tarde, el silencio de la radio se rompió con la voz de su padre, que emitía órdenes de posicionamiento a las distintas patrullas. En un descuido, una frase se escapó de los labios de Tomás. Recuerden que es día de caza, 100 pesos por cabeza. Mientras la violencia estallaba a su alrededor, la Plaza de las Tres Culturas se llenaba de gritos y disparos. Jorge, un estudiante de preparatoria convertido en policía gracias a las influencias de su padre, estaba atrapado en una pesadilla que nunca pudo haber imaginado. Desde el asiento de su patrulla, Jorge observó la caótica escena mientras su compañero Ulises lo conducía hacia el caos. Las calles estaban llenas de estudiantes, algunos corriendo por sus vidas y otros enfrentándose valientemente a los soldados y policías armados. Los recuerdos de su tiempo como estudiante activista se agolparon en su mente. Cuando preguntó a Ulises sobre la situación, su compañero evitó dar una respuesta clara, lo que lo dejó aún más inquieto. Finalmente, llegaron a un lugar cerca de la Plaza de las Tres Culturas, y Ulises se estacionó de manera estratégica. La tensión en el aire era palpable, cuando Jorge, preocupado y confundido, le preguntó qué estaba pasando. Ulises, con una mirada vacía, respondió: «Mi familia tiene que comer, y no hay otra opción». Antes de que Jorge pudiera comprender sus palabras, Ulises sacó su arma y comenzó a disparar indiscriminadamente hacia la multitud. Horrorizado, Jorge intentó detener a su compañero,
pero Ulises ya había arrebatado la vida de 3 estudiantes indefensos. El caos y la violencia solo empeoraron, y mientras Jorge miraba los cuerpos sin vida, una figura familiar emergió entre las víctimas. Rosa, la única mujer que siempre lo había comprendido, yacía inmóvil en el suelo. La devastación de perder el amor de su vida y la traición de su compañero eran demasiado para Jorge. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, apuntó su arma hacia Ulises y disparó. El compañero que una vez fue su aliado cayó sin vida a su lado. Jorge quedó solo, rodeado de muerte y desolación. La sirena de la patrulla seguía sonando detrás de él, una siniestra banda sonora para el horror que había presenciado. Se arrodilló junto al cuerpo de Rosa, su mente llena de remordimiento y angustia. El joven que había intentado encontrar su lugar en un mundo dividido entre la lealtad de su padre y sus propias convicciones, había perdido todo lo que le importaba en una tarde trágica. Mientras las sombras de la noche cubrían la plaza, Jorge quedó en un estado de conmoción, atrapado en el torbellino de una tragedia, atrapado en una encrucijada de lealtades y un amor perdido.